Hola, soy Martín Guillén del proyecto Quichariñán y estoy emocionado de compartir con ustedes mi aventura por el corazón de los Andes peruanos. Acompáñenme mientras exploramos senderos remotos, historias fascinantes, lugares únicos y sumergirnos en la impresionante belleza natural de la región Huancavelica. Así que el río pasaba por el rincón, donde está la escuela arriba. ¿Ya? Ponen las frutas, pues naranja, palta. Bienvenidos a Mayo, un distrito lleno de maravillas culturales y naturales, ubicado en la provincia de Churcampa, región Huancavelica, y está a tan solo 45 minutos desde la ciudad de Huanta. Mi nombre es Richard Mesa, Felices. Natural de Mayo. Natural de Mayo. Mi padre es Juan Mesa Contreras, también es sobrino de mi tío Roberto Contreras. Él ganó un premio del Banco de la Nación, quien lo llevó a México a representar con nuestros mates, pero representando a Ayacucho, no a Huancavelica. Sacamos con la pequeña resalte con el trabajo en alto relieve. Esto hacían nuestros abuelos. Es mate antiguo. Ah, ese es el antiguo. El más antiguo que tenemos acá. Wow. ¿Cuántos años aproximadamente le pones? Esto ya tendrá más de 100 años. Sí, Y está casi intacto. Sí, la polilla, todo eso, pero lo hemos restaurado. Bueno, ahí se ve un burrito y la fiesta de Santiago. De Santiago. Más que nada, ajá. ¿Y desde cuándo viene trabajando los mates como tal? Yo a veces casi del 80, 90 ya agarré más. El 80 estando en colegio, Ya. también hice para una exposición en Huanta. Qué mal de bonito, es como el piro grabado que estamos diciendo, como tatuado, entonces ya lo sacamos nosotros la capita. Cuando habla de quemarlo, yo me imagino un horno, ¿es así? No, no es. Tenemos ahí con la máquina, Ya. con el sitio nomás lo quemamos y lo hacemos. Valorar el arte y la cultura de una comunidad o pueblo es esencial para preservar la identidad, promover la diversidad, fomentar la creatividad y fortalecer los lazos sociales entre las personas. Es un acto de reconocimiento y aprecio para las expresiones que hacen únicas a cada comunidad. Guiados por Richard y Juan nos dirigimos a una antigua mina de sal, donde en tiempos pasados los pobladores realizaban intercambios comerciales importantes en la región. Descubrimos la historia detrás de esta tradición y exploramos las pozas y manantiales de sal en el distrito de Mayo. Llevamos de acá la sal para cocinar. ¿Se comercializaba también? Se comercializaba. Hacíamos mucho más antes el trueque con los grojas. Ah, Cuando no caramba. había movilidad, se iba por burro, por jarana, con nuestra sal, cambiábamos y regresábamos con papa. Todos los productos que ¿Y el proceso para que la sal, ya sea en estado líquido o sólido? cocinamos. Ah, O sea, llevamos de acá todo líquido. ya. Ya en la casa tenemos unos peroles
grandes, entonces le metemos fogata. Según que va evaporando, la sal va secando ahí abajo. Y para que salga la suciedad, nosotros echamos huevo batido. Ah, caramba. Entonces eso lo levantaba todo lo que es sucio. Entonces ya como una espumadera, tenía que botar. Ah, Y la ya. sal refinada salía fino de esta sal que tenemos. Brilloso que se ve, pues sal. Vamos a ver. Lamentablemente el lodo lo tapó a varios huecos, como 3 o 4 huecos había. ¿Ves? De acá sacaban el líquido. Líquido, claro. A las afueras de Mayo existe un centro arqueológico posiblemente perteneciente a la cultura chanca. Mientras más nos adentrábamos, encontramos un espacio nunca antes visto. Posiblemente haya sido este lugar un taller de cerámica hechas de arcilla desde la época chanca y posteriormente inca. Era lo que de allá los que fabricaban, un botadero tenían. Y cantidad de Wow. cerámica. Que hay un montón. Sí, es una asa. Cantidad de ácido, Todavía todo acá abajo. Todo es cerámica, ¿no? la hipótesis era el agua de dónde sacaba para fabricar cerámica. Al explorar el lugar encontramos fragmentos de arcilla que sugieren una conexión con la antigua cultura chanca y posteriormente incaica, despertando nuestra curiosidad por la historia de la región. Asimismo, es importante considerar cuidar nuestros sitios arqueológicos, respetar las costumbres de las comunidades locales y reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Nos invita a asumir un compromiso activo con la conservación y preservación de nuestra historia y la identidad de nuestra sociedad. Al hacerlo, contribuimos a proteger y valorar la riqueza cultural y patrimonial que nos define como seres humanos. ¿Cuál es su nombre? Juan Contreras Minaya, Ah, mire usted, ¿cuántos años tiene? 82 años. ¿Qué significa Mayo? Antes, lo que cuentan los abuelos, pues, ¿no? Dice que el río pasaba por el rincón, donde está la escuela arriba, ¿Ya? por eso lo han puesto inclusive el de arriba, como un mullo. O sea, de mullo sale Mayo. Una de las historias que nos comentaban era que alguna vez Mayo había sido inundado por el Mantaro. El año 44, donde se tapó acá abajo, más abajo de Ayufumachay, con Dorcenja que decía. Entonces todo esto comenzó a llenar de agua. Se llenó de agua. Ah, sí. Entonces, claro, como somos creyentes católicos, me llevaron a Santo San Miguel, a ese sitio. Pues al día siguiente revienta ese dique y desaparece la laguna. 3 meses el río se almacenaba, ya el río iba juntándose. Todas las casas inundadas. Sí, a nosotros, a la población nos llevaba acá al cerro, estaba tal del cerro. Ah, caramba. ¿Qué productos de la zona es donde más se comercializa? Ahora, En la actualidad. ahorita las frutas, pues naranja, palta. Es decir que Guamayo se hace muy conocido por su naranja guano. Sí, Son bastante dulces. Era el número 1 en la venta de naranja guano. Así también visitamos el taller de nuestro amigo Juan, quien con su esposa Betty vienen desarrollando verdaderas obras de arte en los tallados de rocas y piedras. Importante destacar el trabajo que ellos desarrollan y vienen promoviendo como parte del turismo vivencial.
Acá tenemos una hermosa piedra verde que representa la hoja de pacay, que es un fruto muy característico acá en San Miguel de Mayo. La piedra, así en bruto se consiguió esta, pero más grande. Esta es la belleza que tiene el río Mantaro, que sentimos que es un recurso que hay que sacarle provecho. Así conseguimos la piedra y le damos la forma. Esta es una agata. La hace agata estas líneas que tiene. Una piedra muy hermosa, es como campana. El señor Juan es el autor de toda esta belleza junto a su señora esposa. Señor Juan. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, acá estamos en la tienda de San Miguel de Mayo con nuestros productos que son de nuestra zona, ¿no? Del río Mantaro. Vemos en la roca un valor agregado. Estos son, por ejemplo, cuarzos blancos que están por allí botados. Nosotros sabemos que tienen un valor. El cuarzo sirve para la negatividad. Por ejemplo, vemos en la roca, ¿verdad? Este es el ave fénix. Todos sabemos que en la mitología griega el ave fénix es un ave que renace de sus cenizas. Entonces, nosotros como artistas, ¿verdad? Que no solamente buscamos el valor estético de la piedra, sino también de la obra como tal, sabemos que detrás de la obra hay un sentimiento. Por ejemplo, este es el ave fénix más pequeña. Todos los seres humanos, en la medida que vamos evolucionando, vamos cambiando de paradigmas. Esto, por ejemplo, si tienes un cambio de religión, si tienes un cambio de personalidad, si tienes un cambio, una pérdida de un ser querido, si por ejemplo viene saliendo una enfermedad terminal, esta piedra siempre te va a recordar eso, esta obra de arte te va a recordar eso. Mayo, o sea, San Miguel de Mayo, Huancavelica y Churcampa tienen cosas maravillosas, y acá en Arte Medina van a conseguir, se van a llevar muchas sorpresas con piedras de colores, arte maravilloso y un excelente clima. Los esperamos. Mayo se encuentra en la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica. Está a tan solo 40 minutos desde la provincia de Huanta. Mayo es parte del turismo vivencial que puede ofrecernos. Turismo de aventura, tiene algunos centros arqueológicos, tiene miradores en la cual pueden ustedes disfrutar del ambiente. Invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube y Facebook, Kichariñán es nuestro programa, y sean parte de esta aventura. Acompáñenos a nosotros a conocer más lugares, más sitios arqueológicos, más lugares o espacios recónditos donde quizás necesitan ese impulso para poder mejorar lo más importante, ¿no? Que es la belleza, el arte y la cultura en sí. Martín, muchas gracias por la visita, ¿no? Agradezco mucho y le obsequio un pequeño regalito como un recuerdo de acá de San Miguel de Mayo, provincia de Churcampa. Y me llevo el sentimiento de haberlos conocido a ustedes y ahora me llevo también una belleza. Gracias, Juan. Ya, Martín. Gracias, hermano. Gracias. Bien, estamos en la presencia de Juan y Richard, dos maestros artesanos en el distrito de Mayo. Darles a conocer más que nada a la juventud mayina, a que aprendan este tipo de arte, porque este tipo de arte es muy lindo, que sí es apreciado en otros países. Me llevo la imagen de sus obras de arte y orgulloso de lo que tenemos. Usted lo ha mencionado, los gobiernos locales y por qué no decir también entidades privadas que vean esta posibilidad de invertir en estos trabajos que nos representan nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras creencias y es parte de nosotros. Cuán importante es que nuestra historia no se pierda, no se quede olvidado, porque es el principio de nuestra humanidad. Quiero aprovechar este momento para expresar mis más sentidos agradecimientos a Juan, su esposa, asimismo a Richard, destacar la amabilidad y hospitalidad de la gente de Mayo, quienes nos han recibido con los brazos abiertos desde el primer momento en que llegamos. Gracias por su calidez y generosidad.